El Señor esté con todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba: ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su esposa? Él les respondió: ¿qué les prescribió Moisés? Ellos contestaron: Moisés nos permitió el divorcio mediante la entrega de un acta de divorcio a la esposa. Jesús les dijo: Moisés prescribió esto debido a la dureza del corazón de ustedes. Pero desde el principio, al crearlos, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y serán los dos una sola cosa. De modo que ya no son dos, sino una sola cosa. Por eso lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Ya en casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre el asunto. Jesús les dijo: si uno se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Palabra del Señor. Sobre las lecturas del día de hoy, aparece el tema del matrimonio. Y uno pudiera decir, pero bueno, venimos hablando del servicio y de repente meten el tema del matrimonio. Y pareciera que está fuera de sitio. Sin embargo, no lo está. Está perfectamente colocado allí. Y para captar un poco mejor el por qué aparece el tema del matrimonio en la liturgia, tendríamos que hacer un poquito de memoria de las lecturas que hemos leído en los domingos anteriores. En el domingo 15 de septiembre se nos hablaba de un profeta que decía: en aquel entonces. Y hablábamos de los acontecimientos de la historia. Y afirmábamos que Dios está presente en los acontecimientos de la vida de cada una de las personas. Dios está presente en la historia de la humanidad. Si queremos encontrar a Dios, un lugar seguro para encontrarlo es la historia. En especial, mi propia historia, mi vida, mis acontecimientos. Ahora, para descubrir a Dios en la historia, se necesita el don de la fe. Sin la fe es imposible reconocer a Dios. La fe, la confianza en Dios, el saber que Dios existe, el saber que Dios está en la historia, el saber que en Él pongo mi confianza, el saber que Él es mi fuerza y mi fortaleza. La fe es la que me va a permitir descubrir la presencia de Dios en mi propia vida. Ahora, cuando se descubre a Dios en la historia, cuando yo me encuentro con Dios en la historia, entonces yo empiezo a actuar de la misma manera de Dios, o estoy llamado a actuar de la misma manera de Dios. Dios ha salido a mi encuentro en la historia. Dios se ha hecho presente en mi historia para amarme, para cuidarme, para protegerme, para enseñarme, para indicarme. Es decir, Dios ha salido al encuentro mío.
Ahora estoy llamado yo por la fe a salir al encuentro del otro también. Que yo sea para el otro la presencia de Dios en su vida a través del servicio. Y leíamos en ese domingo 15 de septiembre al apóstol Santiago, la carta de Santiago, donde decía: muéstrame tu fe a través de las obras, y yo a través de mis obras te voy a demostrar la fe. Por lo tanto, el que yo descubra a Dios en la historia de mi vida me tiene que llevar al servicio, me tiene que llevar a servir. ¿Y qué es el servicio? Entregarme para buscar el bien del otro. Eso es servir. Ayudar al otro buscando el bien de él, su propio bien, su crecimiento, su desarrollo. Ahora, en el domingo siguiente, se nos insistía sobre el servicio. Se nos insistía sobre el servicio. Y se nos decía que servir significa ser bueno. Y se acuerdan la lectura que hablaba de los impíos. Los impíos decían, los que no son buenos, para destruir al bueno. Destruyamos al bueno. Por lo tanto, servir significa ser bueno. Y en esa lectura se nos daban las características del ser bueno. Decíamos que el bueno se opone a la maldad. El bueno reprende al que hace la maldad. El bueno construye la paz, trabaja por la paz. El hombre bueno evita el conflicto, evita la pelea, evita la división, evita la guerra. Ese es el hombre bueno. Y todo aquel que sale al encuentro del otro a servirle tiene que ser una persona buena. Por lo tanto, servir lo resumíamos en ese domingo en ser bueno, en ser bueno, el servicio. Y así hemos ido mirando cómo todas las lecturas de estas semanas anteriores nos están invitando al servicio. Y veíamos que en el Evangelio de Marcos, Jesús está subiendo hacia Jerusalén. Y durante el camino está dando un discipulado. En el camino está enseñando a los que vienen con él, a los apóstoles, a los 72 y a otro grupo de personas, les viene diciendo en qué consiste ser discípulo de Cristo. Y durante todo el camino les está diciendo, se resume en servir. Y una frase icónica de Jesús es: yo no he venido a ser servido, yo he venido a servir. Y recordábamos una frase de la Madre Teresa de Calcuta: aquel que no vive para servir, no sirve para vivir, dice la Madre Teresa de Calcuta. E incluso hay otra frase de la Madre Teresa que dice: hay que servir hasta que duela, dice ella. El servicio. ¿Y qué es el servicio? Insisto, es entregarme por el bien del otro. Y vean que las lecturas hoy, o en la segunda lectura del día de hoy, vemos cuando Jesús dice: Jesús, por haber sufrido la muerte, está coronado de gloria y honor. ¿Qué significa que Jesús haya sufrido la muerte? Es que el camino a Jerusalén termina en la cruz. Ahí termina el camino. ¿Y qué es el final del camino? La entrega. Dice una de las cartas del apóstol Pablo: tanto amó Dios al mundo
que entrega. Por lo tanto, ahí está el servicio por excelencia en la cruz. Se entregó por la salvación de nosotros, por el bien de nosotros, por el rescate de nosotros, por el crecimiento de nosotros, por la liberación de nosotros. Entregó su propia vida. Él es servicio en carne. Por lo tanto, todos los que somos discípulos de Cristo, si queremos realmente alcanzar la trascendencia, la realización, tenemos que terminar en la cruz. Y eso lo reconoce muy bien el apóstol Pablo cuando él dice que ha sido crucificado en Cristo, ha sido crucificado con Cristo. Y esa debe ser nuestra aspiración como cristianos, el servicio. Y decíamos el domingo pasado que el servicio nos lleva a la trascendencia, a trascender. El cristiano es un hombre de otro nivel. Nosotros, los discípulos de Cristo, tenemos que tener una vida de otro nivel. Tenemos que diferenciarnos del resto de los que no son de Cristo. Y cuando digo de aquellos que no son de Cristo, es que los que son de Cristo no solo están en la Iglesia Católica. Hay muchos hombres y mujeres que no están en la Iglesia Católica y son de Cristo, porque son hombres buenos, son mujeres buenas. Son personas que han tenido por algún motivo, alguna experiencia de Cristo y han dedicado su vida a servir. Por eso Jesús reprendía al apóstol Juan el domingo pasado y le decía, no se lo prohíbas. Cuando Juan le prohibió a alguien que no era del grupo que no expulsara demonios en el nombre de Jesús. Por lo tanto, ese otro nivel, esa trascendencia no es hacia arriba. Hay personas que pensamos que trascender es que yo tengo una conexión especial con lo celestial. Esa no es la trascendencia, o no es la real trascendencia. La trascendencia es horizontal. Yo trasciendo cuando salgo al encuentro del otro para ayudarlo. Eso nos lo aclara también muy bien en esta época moderna el psiquiatra Víctor Frank, cuando dice que la plena felicidad, la realización del ser humano está en la trascendencia, cuando trasciende, cuando sale al encuentro del otro. Hasta aquí el resumen de los domingos anteriores, para ver si con la ayuda del Espíritu Santo logramos comprender por qué meten ahora a hablar del matrimonio. Y es que los sacramentos son 7. ¿Por qué son 7? Porque el número 7 es perfecto, es perfección. Por lo tanto, los 7 sacramentos que se le aplican al ser humano son para ayudarlo a que sea perfecto, para ayudarlo a que crezca. Esa es la finalidad real de los sacramentos de la Iglesia. Ahora los sacramentos se dividen en sacramentos de iniciación. Cuando yo estoy empezando a ser discípulo, que son bautismo, comunión y confirmación. Los 3 sacramentos de iniciación. Ellos me deben enseñar a mí a ser discípulo de Cristo. Y después vienen 2 sacramentos que son de servicio. El sacramento del matrimonio y el sacramento del orden sacerdotal. Ellos son sacramentos de servicio. Y después vienen los 2 últimos sacramentos, que es la unción de los enfermos y el sacramento de la penitencia o la confesión, que son los sacramentos de curación, de sanación, de liberación. Por lo tanto, si se habla del sacramento del matrimonio en medio de una reflexión del servicio, es porque el matrimonio es el sacramento del servicio por excelencia.
Cuando viene el hombre y la mujer a casarse frente al altar de Cristo, y cuando están diciendo las palabras del sacramento, el hombre dice, escuchen bien, el hombre dice: yo, fulano de tal, me entrego a ti. Y la mujer dice: yo, fulana de tal, te recibo y me entrego. La palabra entrega. Y hemos dicho que el servicio es la entrega. Darme por entero a buscar el bien del otro. Es ahí donde está el servicio. El verdadero lugar, si yo quiero salir al encuentro del otro y te has casado, es allí donde tienes que aprender a servir primero. Es la escuela del servicio, el matrimonio. Ahora, para que lleguemos a la entrega, para que lleguemos a la plenitud del servicio, hay unos requisitos. Y por eso el sacerdote, antes de contraer matrimonio, les dice a los que se van a casar, les dice: antes de, quiero hacerle unas preguntas para tener claro si realmente quieren entregarse. Y les dice: ¿vienes libremente o vienen libres sin coacción? Por lo tanto, un requisito del servicio es la libertad. Que yo lo hago porque sale de lo más profundo del ser, salir al encuentro del otro. No voy por obligación, no voy por cumplimiento, no voy por miedo, no voy por coacción. El servicio se da en la libertad de los hijos de Dios. Y la segunda pregunta es: ¿prometen amarse toda la vida? Por lo tanto, otro requisito del servicio es el amor. El amor. ¿Qué me mueve a mí a servir? Me mueve el amor. ¿Cuál amor? El amor de Dios que he descubierto en mi propia historia. He descubierto un Dios que me ama profundamente. Y he tenido una experiencia de su amor, y ese amor es el que me lleva a servir. Pero cuando dicen para toda la vida, ahí implica un compromiso. Esto no es una cuestión de que te voy a querer hoy y mañana no. Esto no es una cuestión de que te voy a servir hoy y mañana no. El que va a servir tiene que ser una persona de compromiso, una persona de responsabilidad, lo que se traduce en la madurez, en la adultez. Tiene que ser una persona madura, adulta, capaz de asumir un propio compromiso. Hay personas que salen a servir y ya a los 2 o 3 días se cansan del servicio. Y después la tercera pregunta que le hace el sacerdote a los que se van a casar es: ¿van a recibir con alegría los hijos que Dios les dé? Por lo tanto, el recibir es la acogida. Recibir. El que sale a servir está abierto a la acogida, a recibir a todos, que fue la enseñanza del domingo pasado. No solo al pobre, no solo al hambriento, no solamente al desnudo, sino también a aquel que no piensa como yo, aquel que no está en mi grupo, aquel que no está en mi estrato social. Es decir, yo tengo que salir, tengo que recibir a todos por igual. A todos por igual. Por eso, hoy en día, este mundo que aún no ha descubierto a Dios en su historia, hay matrimonios donde reciben un hijo y con la tecnología el hijo tiene síndrome de Down y los médicos les dicen: aún está a tiempo de no recibirlo. O las mujeres hoy en día que quieren ser doctoras, PH y no perder la figura humana,
su estilo y salen embarazadas y dicen: a este no lo voy a recibir porque no voy a poder estudiar, porque no voy a poder dar, no lo recibo. Por lo tanto, vean que el sacramento del matrimonio que aparece en las lecturas del día de hoy es como punto de referencia para el servicio. No estamos hablando del matrimonio desde lo que es el matrimonio, la teología del matrimonio, no. Estamos hablando de que es el punto de referencia del servicio. El servicio por excelencia está en el matrimonio. Ahí comienza el verdadero servicio cristiano. ¿Cuántas madres de nosotros no han perdido hasta los dientes por servirnos a nosotros, sus hijos? ¿Cuántos padres no han perdido su vida en las faenas del campo? ¿Cuántos padres no han dejado de darse sus gustos simplemente para que los hijos tengan con qué crecer, con qué desarrollarse? Por lo tanto, si queremos saber qué significa servir, miremos el sacramento del matrimonio. Y vean que el servicio no es algo nuevo que nos presenta Cristo. El servicio está desde el principio. Y por eso las lecturas se van al principio. Se van al principio en la lectura del Génesis del día de hoy. Amén.